El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. Se estima que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes y que otros 2,2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia. Desafortunadamente, la diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputaciones. Hoy voy a narrarles una historia sobre diabetes, que incluye en términos simples qué es la diabetes tipo 2. La historia original está en inglés y es de uno de mis héroes, el doctor estadounidense Neil Barnard, autor de 18 libros, experto en nutrición y diabetes. El doctor explica los conceptos básicos sobre la diabetes en términos bastante fáciles de entender. Su padre dejó el negocio del ganado y decidió estudiar medicina, pero estaba bastante frustrado porque tenía que darle a sus pacientes dietas que no les gustaban. Lo que decían los doctores a sus pacientes con diabetes es que la diabetes es una condición en la que hay demasiada azúcar en la sangre, así que no se debe comer mucho aquellos alimentos que se convierten en azúcar, como pan, frutas, pastas, arroz, camote, papas, frijoles, zanahorias. Así que hay que limitar todo eso y controlar las porciones. Entonces las personas tenían que apegarse a esa dieta. A los pacientes también se les daban medicamentos, inyecciones e instrucciones de cómo inyectarse insulina y pullarse el dedo para verificar los niveles de azúcar. Pero a pesar de todo eso, la diabetes en estos pacientes jamás mejoró, siempre progresó. Cuando el doctor se graduó, habían más medicamentos y agujas más filosas, pero a decir verdad, el estado de salud de los diabéticos era el mismo. Los pacientes no estaban felices y nunca se curaban, nunca se revertía la diabetes. Siempre se consideró como una enfermedad progresiva, pero hubo dos descubrimientos científicos que cambiaron las cosas. El primero se dio al mirar alrededor del mundo, a esos países donde existían pocos casos de diabetes en ese entonces, como Japón. Ellos no seguían la dieta que les daban a los pacientes diabéticos. Los japoneses no decían, no voy a comer arroz, no voy a comer fideos. Ellos consumen estos alimentos todo el tiempo, es lo principal en su plato. El segundo descubrimiento fue mirar dentro de la célula, específicamente dentro de la célula muscular. La razón de por qué miraron a estas células en particular es porque allí es a donde va la glucosa y el azúcar en la sangre. La glucosa es un azúcar simple y es el combustible principal del cuerpo. Necesitamos ese combustible, es fundamental. Es por eso que cuando alguien va a correr una maratón, desde una semana antes de correr, se llenan de carbohidratos. Comen carbohidratos para tratar de meter esa glucosa en las células, para tener energía. Y ese es el problema en la diabetes, porque la glucosa está allí, fuera de la célula, tratando de entrar. Para poder lograrlo, necesitan una llave. Esa llave es la insulina. Imaginemos esto. ¿Qué pasa si voy a mi casa, me acerco a la puerta, saco la llave de mi bolsillo, la pongo en la cerradura, intento abrir la puerta, pero no abre? La llave no tiene nada de malo, es la llave de la puerta. Miro la cerradura y mientras yo no estaba, alguien puso chicle en la cerradura de mi puerta. ¿Qué hago? ¿Entro por la ventana? No, tengo que limpiar la cerradura. Bueno, cuando una persona tiene diabetes, su llave es la insulina, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Supuestamente la glucosa debe entrar a las células y la insulina es la llave que lo hace posible. Pero la razón por la que no sucede no es porque haya chicle dentro de la célula. Lo que hay es grasa. Entonces los médicos la llaman lípidos intramiocelulares. Intra significa dentro, mio significa músculo y celular, celular. Lípidos significa grasa. Entonces es grasa dentro de las células musculares. Y eso es lo que interfiere con la habilidad de la insulina para hacer que la glucosa entre a nuestras células. En el 2003, el Instituto Nacional de la Salud le dio al equipo del Dr. Barnard un subsidio y dijo, probemos algo completamente diferente. En vez de limitar el pan y ese tipo de cosas, si la grasa es el problema, ¿por qué no hacemos una dieta que sea baja en grasa? Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuáles son dos grandes fuentes de grasa? Los productos animales, grasa de animales, y aceites vegetales. Entonces llamaron a 99 personas y les pidieron que hicieran dos cosas. Consumir abundante comida sin preocuparse por la cantidad, sin contar calorías, sin contar gramos de carbohidratos ni nada parecido. Eliminar completamente todos los productos de origen animal y disminuir o eliminar los aceites vegetales.
Cuando hablamos de carbohidratos, no estamos hablando de dulces o donuts, estamos hablando de maíz, camote, frijoles, vegetales. Uno de los participantes del estudio cuenta que su padre falleció a los 30 años. El participante del estudio tenía 31 años cuando fue diagnosticado con diabetes. Tenía casi 40 cuando fue a ver al grupo de investigación del Dr. Bernard. El participante dijo que comer de esa forma no era difícil. A diferencia de otras dietas que había hecho, no importaba cuántos carbohidratos consumía, o cuántas calorías, o cuántas porciones. Simplemente era asegurarse de que las comidas que le gustaban, como la pasta, tenían tomate, corazones de alcachofas, especias, hongos y otros vegetales, pero sin carne. Si quería comer chili, lo comía con frijoles y vegetales y sin carne. Y así sucesivamente, muy fácil. En un año perdió 60 libras, sin controlar porciones, sin contar calorías. Su nivel de azúcar en la sangre bajó y siguió bajando, hasta que un día su doctor le dijo: yo sé que miembros de tu familia han muerto por esta enfermedad, pero miré tu examen de sangre y ya no tienes diabetes. ¿Pueden imaginarse lo que se siente tener miembros de tu familia que sintieron que no había salida y de repente tú ya no la tienes? Cuando el doctor le pidió permiso a este hombre para contar su historia, el hombre le dijo al doctor que se asegurara de contarle a la gente que su disfunción eréctil también había desaparecido. El doctor y su grupo de investigación publicaron los descubrimientos en revistas médicas arbitradas o peer-reviewed journals. Personas de todo el mundo comenzaron a usar esta información. El doctor se enteró de un hombre en Inglaterra que quería contarle su experiencia. El hombre había tenido diabetes, había intentado todo tipo de dietas sin tener éxito. Luego se enteró de los estudios científicos, lo intentó por varias semanas, fue al médico, le hicieron una serie de exámenes de sangre y se fue a su casa. El teléfono suena. Esta es la oficina del médico. ¿Podrías venir ahora mismo? Entonces se va. Dios santo, ¿qué salió en los análisis? Corre hacia su auto, va conduciendo hacia la oficina, pensando qué tipo de enfermedad le encontraron, qué encontrarían. Entra a la oficina, le dicen: queremos que te sientes, explícanos exactamente lo que hiciste. Todo rastro de la diabetes había desaparecido. El médico dijo: tus resultados son mejores que los míos y yo no tengo diabetes. ¿Cómo es eso posible? Jamás podemos decirle a una persona que se curó de diabetes, porque todos sabemos que no es posible, pero técnicamente desapareció. El médico no lo podía creer del todo y le dijo: vuelve en 2 meses, queremos hacer más pruebas. La enfermedad jamás volvió. Espero que hayas disfrutado otro video de plantaderevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.